Hoy te voy a presentar la segunda parte de los finales más sorpresivos y aterradores inesperados de las películas de terror. Ya hay un video en el canal en el que repasamos 10 impactantes finales que ni aun el amigo más inteligente pudo haber adivinado y que por supuesto nos dejaron con la boca abierta de la sorpresa. Pero vaya que en el cine de terror hay varios finales que nos dejan totalmente asustados por el giro final. Incluso podría dar una tercera parte, ya que ustedes dejaron varios ejemplos de sobra en la caja de comentarios y por supuesto yo tengo varias joyas escondidas. Así que si quieres la tercera parte de este video, deja tu like, y si este video llega a los 3000 likes, ustedes me están demostrando que quieren la tercera parte. Recuerda que hay spoilers por supuesto en este tipo de videos y los 3 primeros lugares te van a dejar totalmente asombrado. Se viene un videazo en el Cineclub, mis queridos, así es, queridos, porque sin ustedes no podría hacer estos videos y no tendría razón para hacerlos, mis queridos cinéfilos. Recuerden que yo soy Charles, cierren bien la puerta y no le teman a la oscuridad. Esta es una de esas películas que tiene un final que te dan ganas de volver a ver la película de nuevo otra vez. Imagina perder a tu esposa de forma trágica y en medio del dolor tener que cuidar solo a tu hija, que además empieza a comportarse de forma extraña. Así comienza Hide and Seek, un thriller psicológico protagonizado por Robert De Niro y una joven Dakota Fanning. En ese entonces Dakota tenía solamente 10 años cuando filmó la película, pero su actuación fue tan convincente que muchos la consideran uno de sus papeles más impactantes. Aquí David Calloway es un psicólogo viudo quien se muda con su hija Emily a una casa en el campo para comenzar de nuevo, lejos de la ciudad y de los recuerdos dolorosos. Pero el cambio no parece ayudar. Emily se vuelve cada vez más silenciosa, sombría, y empieza a hablar de un nuevo amigo imaginario llamado Charlie. Al principio David piensa que esto solamente es una forma de lidiar con el duelo, pero pronto comienzan a suceder cosas perturbadoras. Mensajes escritos con sangre falsa, muñecas mutiladas, actos violentos. Emily insiste a cada momento. Charlie lo hizo. Y aquí es donde todo se pone interesante. Durante toda la película tú crees, o estás seguro al menos, que por supuesto Charlie es una entidad sobrenatural o un amigo imaginario muy peligroso. Pero es en el clímax donde la verdad se revela como un golpe seco. Charlie todo este tiempo fue David, o mejor dicho, una personalidad alterna de David. Y es que David sufre de un trastorno de identidad disociativo. Y cada vez que se convierte en Charlie, no tiene recuerdos de lo que ha hecho. La mente de Emily lo sabe, pero al ser una niña, no encuentra otra forma de explicarlo más que culpando a Charlie. Así que mientras David cree que está investigando lo que está ocurriendo, es él mismo el quien está detrás de estos actos violentos. Incluso también la de su esposa, la cual no fue un... Este final no solamente cambia nuestra percepción del personaje de David Calloway, sino también nos obliga incluso a reinterpretar cada escena. Las conversaciones entre Emily y Charlie, las desapariciones, las miradas extrañas, todo encaja de manera inquietante una vez que sabes quién es realmente Charlie. De hecho, es de esas historias que una vez que acaba la película, comienzan los créditos, la duda no deja de acecharte. Curiosamente, se filmaron varios finales alternativos con ligeras variaciones en el destino de los personajes, especialmente de Emily. Dependiendo del país donde se proyectaba, el final podía cambiar. Come out, wherever you are. En el video pasado hablamos de cómo James Wan tenía uno de los mejores finales de terror en todas sus películas, pero la verdad es que este director ya nos está acostumbrando a ver sus películas y a esperar algo totalmente sorpresivo hacia el final. Si tienes problemas con los muñecos ventrílocuos, Dead Silence no es para ti, o quizás sí, si lo que buscas es pasar un buen mal rato. Esta película de 2007, dirigida por James Wan, combina el terror gótico con un misterio escalofriante, envuelto en una leyenda que cobra vida de la peor forma. Todo comienza con Jamie, un hombre quien recibe un misterioso paquete sin remitente. Dentro, un muñeco ventríloco llamado Billy. El muñeco Billy, que aparece en esta cinta, es un pequeño guiño de James Wan a su saga de Saw, aunque no es el mismo muñeco, claro.
Pero hasta aquí nada bueno puede salir de eso. ¿Por qué? Porque esa misma noche su esposa Lisa muere de una forma espeluznante, con la boca abierta en una mueca de terror y sin lengua. Jamie regresa a su ciudad natal para investigar el origen de este muñeco y la extraña muerte de su esposa. Allí se encuentra con una leyenda local sobre Mary Shaw, una ventrílocua que fue linchada años atrás por los habitantes del pueblo, acusada de secuestrar a un niño que la había acusado de ser una farsante. Antes de morir, Mary pidió ser enterrada con sus 101 muñecos y prometió venganza. Desde entonces, la gente del pueblo ha ido muriendo en circunstancias similares, gritando, sin lengua y siempre en presencia de uno de los muñecos. La regla es clara: si gritas, mueres. De hecho, todo el viaje de Jamie a su ciudad natal en Ravensphere lo hace notar que tiene una conexión fuerte con Mary Shaw. Pero cuando cree que todo ha terminado, cuando él cree que el ciclo al fin ha sido cerrado, aparece el brusco final. Jamie regresa con su papá, quien aparentemente ha estado en silla de ruedas y mudo durante toda la película, acompañado por su nueva y siniestra esposa, Ella. Pero entonces el horror se revela. El padre de Jamie ha estado muerto todo el tiempo. ¿Y quién lo ha estado manipulando como un muñeco? Exacto, Ella, o mejor dicho, Mary Shaw, quien ha tomado posesión de él para seguir su venganza. La escena muestra el cadáver del padre relleno como si fuera un muñeco ventríloco, movido por Mary, y en ese momento entiendes que Jamie nunca tuvo el control. Él mismo termina como parte de su libro de rimas macabro, en el que cada víctima forma parte de un poema infernal que Mary Shaw va completando. Este giro no solo te deja con la boca abierta, sino que redefine el tono completo de la película. Toda la investigación, toda la supuesta lógica que Jamie seguía, no era más que una ilusión. La venganza de Mary Shaw estaba escrita desde el principio, y nadie puede escapar de ella. Además, se juega con una metáfora muy poderosa. Todos al final, en conclusión, son muñecos, manipulados por el pasado, el miedo y hasta el trauma. Y por Mary Shaw. At the scene. Imagínate despertar encadenado a una tubería en un baño sucio, con otro hombre en la habitación y con un cuerpo en el medio. No sabes cómo llegaste allí, pero algo te queda claro: estás dentro de un juego. Bienvenido a Saw, el juego macabro. Esta película, dirigida también por James Wan y escrita por Leigh Whannell, se estrenó en el 2004 y marcó un antes y un después en el terror psicológico y hasta en el gore. Pero más allá de las ingeniosas trampas, lo que realmente elevó a esta película fue su final legendario. Acá dos hombres, el Dr. Lawrence Gordon y un joven fotógrafo llamado Adam, se despiertan en una habitación sin recordar cómo llegaron allí. Tienen instrucciones precisas: uno debe de acabar con el otro antes de cierto tiempo, o ambos perderán. Las pistas, los cassettes con voz distorsionada y las pruebas que van apareciendo apuntan a una figura entre las sombras: Jigsaw. A lo largo de la historia de la película vamos conociendo otros personajes y las motivaciones del propio Jigsaw para emprender estos juegos peligrosos. Y es que lo más desconcertante es que Jigsaw no es culpable directamente. Pone a las personas en situaciones extremas para que ellas mismas elijan entre sobrevivir o perder. La tensión crece, las piezas parecen encajar y cuando parece que todo está resuelto, llega ese momento final que cambia por completo las reglas del juego. Justo cuando Adam cree que ha ganado, el hombre que ha estado tirado en medio del cuarto desde el principio se levanta. Sí, el supuesto cadáver estaba vivo todo este tiempo. Y ese hombre es John Kramer, el verdadero, el mismísimo Jigsaw. Se ha estado haciendo el muerto todo este tiempo, presenciando todo, controlando todo desde el centro de juego como una especie de maestro de marionetas. Se levanta lentamente con la música elevando el suspenso a niveles insoportables y simplemente dice Game Over. Luego cierra la puerta del baño dejando a Adam gritando en la oscuridad. Y tú como espectador te quedas sin aliento. Este giro es brillante porque no solamente sorprende,
sino que reescribe prácticamente toda la película. Y es que todas las pistas estaban allí, la sangre falsa, los cassettes con voz distorsionada, las llaves, todo. John Kramer no solamente estaba controlando el juego, sino que era parte del mismo juego. Como algunos lo han calificado, era un dios en su propio mundo. Al final, todo esto refleja la filosofía de Jigsaw desde la primera película. No solamente se trata de castigar, sino de enseñar. Give you a briefing about the institution? All I know is it's a mental hospital. Esta película comienza como un thriller de detectives cualquiera, pero evoluciona a un terror psicológico con un final perturbador. Teddy Daniels es un agente federal, quien llega junto a su compañero Chuck a Shutter Island, una institución psiquiátrica para criminales peligrosos, ubicada en una isla remota y azotada por tormentas. Su misión: investigar la desaparición de una paciente llamada Rachel Solando, quien aparentemente se esfumó de una celda cerrada por dentro. Pero desde el principio algo no encaja. El personal del hospital se muestra evasivo, los doctores ocultan información y Teddy empieza a tener migrañas, alucinaciones y flashbacks cada vez más intensos sobre su pasado. Su participación en la Segunda Guerra Mundial, la liberación de un campo de concentración y la muerte de su esposa Dolores, víctima de un incendio provocado por un hombre llamado Andrew Laidis, a quien Teddy sospecha que está encerrado allí bajo otro nombre. Cuanto más avanza esta investigación, más terror va entrando dentro de ti. ¿Está alucinando todo o verdaderamente está descubriendo una conspiración al interior de esta isla? Y entonces llega el final, que hace que te replantees cada diálogo, que hace que te replantees cada escena, que hace que te replantees toda la película. Teddy Daniels no es un agente federal, es el mismísimo Andrew Laidis. Sí, el mismo hombre que supuestamente incendió el apartamento y acabó con la esposa de Teddy. En realidad, es un paciente internado en el hospital, recluido por haber acabado con su esposa después de que ella en un brote psicótico ahogó a sus hijos. Todo lo que hemos visto ha sido parte de una terapia experimental. Los doctores, incluyendo a su compañero Chuck, decidieron permitirle actuar como Teddy para ver si podía enfrentar la verdad por sí mismo, en lugar de seguir atrapado en su delirio. Y por un momento parece que funciona. Andrew reconoce la verdad, parece que va a sanar, pero en la última escena todo se tambalea otra vez. Mientras conversa con su compañero, Andrew, aparentemente lúcido, le pregunta: ¿qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Y con eso, te deja en duda si realmente recayó en su delirio o si finge haberlo hecho para que lo lobotomicen y así deje de vivir con la culpa. Este es un final con una bomba emocional y narrativa, porque nunca te confirma nada al 100%. ¿Se curó? ¿Fingió recaer para que lo destruyeran emocionalmente y ya no sentir más? ¿O si recayó? La película te deja con la pregunta sin responder, y con el eco de una vida rota, arrastrada por la culpa, el trauma y la negación. Leonardo DiCaprio ha dicho que este papel fue uno de los más emocionantes, pero también más aterradores de toda su carrera. A partir de este momento entramos en el top, en lo mejor de lo mejor. Cualquier película de este top podría pelearse fácilmente cualquier lugar. Basada en una novela corta de Stephen King, La Niebla fue dirigida por Frank Darabont en 2007. Esta historia te arrastra hasta el fondo del abismo y te deja allí. La trama comienza en un tranquilo pueblo de Maine, donde una extraña y espesa niebla desciende tras una fuerte tormenta. David Drayton, un artista local, va con su hijo al pequeño supermercado, pero la niebla los atrapa adentro junto a varios vecinos. Pronto descubren que algo se esconde dentro de esa niebla. Criaturas indescriptibles que devoran a cualquiera que se atreva a salir. Pero mientras el peligro fuera del supermercado es letal, el que está adentro comienza a ser aún más aterrador. Conforme pasan los días y crece la desesperación, los supervivientes se dividen. Algunos tratan de mantener la calma, pero otros caen bajo el fanatismo religioso de la señora Carmody.
una mujer que convence a muchos de que están viviendo un castigo divino y que solamente el sacrificio humano los salvará. David se convierte en el líder de este pequeño grupo que decide escapar, y es allí donde la historia toma su curso final. David, su hijo y 3 adultos logran huir en un auto y se adentran en la niebla. Van avanzando, sin rumbo, sin esperanza, con el tanque de gasolina casi vacío y sin rastro de ayuda ni salida. Entonces, David toma una decisión. En el coche hay 5 personas y solamente quedan 4 balas. Le da las balas a los otros 4, incluido su hijo, para evitarles un final brutal a manos de los monstruos. Luego, sale del coche gritando, dispuesto a que las criaturas la acaben. Pero no aparecen monstruos. Lo que aparece es el ejército, vehículos, soldados y sobrevivientes. La niebla está empezando a disiparse y el rescate ha llegado. David entonces cae de rodillas, destruido por la culpa, gritando de agonía, y así termina la película. Negro, silencio y dolor. Este no es simplemente un giro de tuerca, es una patada directa en el estómago. La película no solamente rompe con el final cliché estadounidense sobre la esperanza, sino que también nos deja una cuestión muy fuerte. ¿Qué harías tú en esa situación? Y es que David tomó la mejor decisión de acuerdo para evitar el sufrimiento. Sin embargo, momentos después, encontró la esperanza. Una esperanza que para nada se siente bien, sino todo lo contrario. La niebla es más bien una reflexión sobre la fe, la desesperación y los límites que una persona pudiera atravesar ante una situación sumamente extrema. By the markings we find this morning on our homes, I feel they were worn. Una vez más, el maestro de los giros de tuerca aparece en esta película. La historia nos lleva a un pequeño pueblo llamado Covington, en algún lugar de Estados Unidos, que parece detenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay electricidad, no hay tecnología, y todos viven con costumbres del siglo XIX. La comunidad vive aislada, rodeada por un bosque que nadie se atreve a cruzar por miedo a unas misteriosas criaturas que habitan allí. Los llaman aquellos de los que no hablamos. Se dice que esas criaturas atacan si alguien entra en su territorio, así que para mantener la paz, los habitantes han hecho un pacto. Nadie entra al bosque y las criaturas no entran al pueblo. La historia se enfoca en Ivy Walker, una joven ciega pero valiente, y Lucius Hahn, un hombre callado y reflexivo que cuestiona los límites del pueblo y quiere salir para buscar medicinas tras una tragedia. Pero cuando Lucius es atacado por un miembro inestable del pueblo, Ivy se ve obligada a hacer lo impensable: entrar al bosque para buscar ayuda del mundo exterior, si es que existe. Y aquí es donde llega el giro de tuerca, y es que cuando Ivy logra atravesar el bosque y salir hacia el exterior, se da cuenta de lo impensable. Nunca han vivido en el siglo XIX, sino que están en plena época de la modernidad. Covington es en realidad una comunidad oculta en una reserva natural enorme, fundada por un grupo de personas que, tras sufrir traumas personales en la ciudad, decidieron crear su propio paraíso lejos del mundo. Las criaturas del bosque no son reales, son disfraces usados por los mismos líderes del pueblo para mantener el miedo y evitar que alguien intente escapar. Todo este tiempo ha sido más bien un montaje, y es que aunque Ivy se entera de parte de esta verdad, la verdad es que no descubre todo por completo porque está ciega, y un guardia de seguridad de la aldea de Covington decide guardar silencio por respeto a sus convicciones. Ivy regresa con las medicinas al pueblo, y los líderes deciden mantener la mentira para preservar así la pureza de la sociedad. El final nos deja una gran pregunta en el aire. ¿Vale la pena vivir en una burbuja si eso nos garantiza paz? ¿Es justo crear a las nuevas generaciones bajo una mentira para así protegerlas de la violencia del mundo? La aldea es en el fondo una crítica a los extremos de la protección. El miedo como una herramienta de control y también la manipulación como una forma de amor distorsionada. Something in the breeze of twilight had whispered, "It's going to happen tonight." Esta es una de las películas más infravaloradas de terror de todos los tiempos. Aquí seguimos a Pauline, una madre que se muda con sus 2 hijas adolescentes, Beth y Vera, a una casa heredada tras la muerte de su tía. Desde el principio la casa tiene un aire siniestro,
Pasillos estrechos, muñecas espeluznantes por todos lados y ese tipo de decoración que grita algo horrible va a pasar aquí. Y efectivamente, esa misma noche son atacadas por dos figuras perturbadoras, un hombre grande con retraso mental y una mujer grotescamente maquillada que actúa como su madre. Lo que sigue es una noche de brutalidad, donde Vera es agredida mientras Beth, la más callada, parece encontrar una forma de resistir, refugiándose en su imaginación. Pero la historia da un salto en el tiempo y vemos a una Beth adulta, ahora escritora de éxito en el género del terror, casada y con una vida aparentemente normal. Recibe una llamada de su madre, quien le dice que Vera está teniendo una crisis y necesita ayuda. Beth regresa a la casa, donde su hermana sigue viviendo con su madre, y allí comienza el verdadero juego de espejos. Aquí es donde la película revienta la cabeza del espectador. Lo que parecía un salto temporal en la historia, en realidad fue una fantasía creada por Beth. Todo lo que vimos de su vida adulta, su carrera, su casa, su esposo, su éxito como escritora, es una construcción mental. En realidad, ellas nunca escaparon de sus captores. Beth y Vera siguen siendo rehenes en el sótano de esa misma casa, sometidas a abusos constantes. Vera, mucho más rota psicológicamente, vive en una especie de espiral de locura, mientras que Beth se aferra a su mundo imaginario como un escudo. A medida que la realidad comienza a infiltrarse en sus alucinaciones, Beth decide enfrentar la verdad y eventualmente logra salir de su estado de negación junto con Vera. El clímax llega cuando las chicas logran acabar con sus captores y finalmente la policía las encuentra y las rescata. La última escena nos muestra a Beth en el hospital, escribiendo de nuevo, y entonces un médico le pregunta si lo que escribe es real o ficción, y ella responde: para mí es lo mismo. El final de Ghostland es brillante y devastador al mismo tiempo. La película nos plantea el poder de la mente para crear una realidad alterna o una fantasía tan solo para protegernos del trauma. Pero también nos exhibe cómo esa misma fantasía e ilusión puede volverse peligrosa, alejándonos de la propia realidad. Ghostland es una película difícil de ver, pero también difícil de olvidar. El final de esta película es totalmente sorpresivo, totalmente inesperado, totalmente aterrador. La protagonista es Christine Brown, una joven banquera ambiciosa, dulce pero decidida, que busca un ascenso en su trabajo. Para impresionar a su jefe decide entonces endurecerse, y eso es la que la lleva a negarle una tercera prórroga de hipoteca a una anciana gitana, la señora Ganush. Esta señora no solamente suplica, también se humilla, pero Christine la rechaza. La señora Ganush se va, pero regresa más tarde y la ataca en el estacionamiento, en una escena tan grotesca como graciosa. En medio del forcejeo le arranca un botón del abrigo y le lanza una maldición sobre él, la maldición del Lamia, un demonio que tortura a su víctima durante 3 días y luego la arrastra al infierno. A partir de allí, Christine vive un infierno personal, ve sombras, alucinaciones, cosas que vuelan, voces extrañas. El demonio comienza a acecharla y se divierte con su sufrimiento. Ella entonces intenta romper la maldición de todas las maneras posibles. Visita a una medium, sacrifica a su gato, hasta intenta hacer una ofrenda al espíritu, pero nada parece ser suficiente. Christine entonces descubre que si logra devolver el botón maldito a otra persona, se librará de la maldición de Lamia. Entonces se le ocurre una idea muy interesante. Decide ir a la tumba de la señora Ganush para devolverle el botón, enterrándolo hasta lo profundo con un sobre. Después de ese momento caótico, parece que todo ha pasado. Christine ahora está feliz, lista para un viaje con su novio Clay, y se compra entonces un nuevo abrigo. Pero entonces viene el giro final. Clay menciona que encontró un viejo sobre en su auto y le devuelve el botón. Christine se da cuenta con horror que le dio el sobre equivocado al cadáver. El botón maldito nunca se fue. Antes de poder hacer nada, el suelo se abre bajo sus pies en el andén del tren. Brazos demoníacos salen y se la llevan al infierno. Literalmente, frente a los ojos de Clay. Corte negro. Fin. Sin redención. Sin milagros, solo justicia demoníaca.
El final de Drag Me to Hell tiene un mensaje contundente y brutal. Una mala decisión, sin importar si es por presión o miedo, tiene consecuencias irreversibles. Christine no es malvada en sí, pero su acto egoísta hizo que el universo le diera sus propias consecuencias. Esta película también es un recordatorio del estilo de Sam Raimi. En su mundo, el horror puede ser grotesco, chistoso y trágico, y muchas veces el mal gana, porque así son sus reglas. Drag Me to Hell es una montaña rusa de horror. Te asusta, te hace reír y cuando crees que todo va a terminar, te lanza directo al abismo. What are you running away from? She looked like a wrong one to you? Esta película pasó a la historia porque su final de giro de tuerca marcó incluso una época. Sí, marcó una época. La historia arranca con Marion Crane, una joven secretaria que en un momento impulsivo decide robar $40,000 de la empresa donde trabaja. Su motivación, escapar con su amante y empezar una nueva vida. En su huida, toma la carretera y termina hospedándose en un pequeño y apartado motel llamado Bates, dirigido por el tímido y peculiar Norman Bates. Norman vive en una vieja casa en la colina, justo detrás del motel con su madre enferma, o al menos eso dice él. Aunque al principio parece un sujeto inofensivo, la conversación entre Marion y Norma revela una inquietante tensión emocional y psicológica. Justo cuando uno piensa que la historia se va a centrar en la culpa de Marion o en el robo, ¡zas! Hitchcock rompe con todas las expectativas con una de las escenas más famosas en la historia del cine. En una secuencia tan sorprendente como brutal, Marion es atacada en la ducha por lo que parece ser una mujer anciana. La cámara no muestra el rostro claramente, pero todo indica que ha sido la madre de Norman. Y allí es cuando todo el público quedó en shock. La protagonista termina su participación a los 45 minutos de película. Y eso en 1960 era totalmente impensable. A partir de allí la película se centra en la desaparición de Marion y también en la investigación que le sigue. Su hermana Lila y su amante Sam Loomis comienzan a sospechar del motel y de Norman, quien cada vez parece más nervioso y errático. Lila, investigando por su cuenta, logra entrar a la vieja casa en lo alto de la colina y en el sótano encuentra algo aterrador, el cadáver momificado de la madre de Norman. Justo en ese momento aparece Norman vestido como su madre, peluca incluida, cuchillo en mano y completamente desquiciado. Él es quien ha estado cometiendo estos crímenes, pero bajo la creencia de que es su madre quien lo hace. La escena final en la comisaría explica el trasfondo. Norman sufría de un trastorno disociativo. La última escena es totalmente espeluznante porque Norman ya no existe, es solamente la voz de su madre hablando a través de él. Una mirada lenta a la cámara, directa, pero sobre todo, vacía. She just goes. El final de esta película queda en el primer lugar porque lamentablemente es un giro de tuerca o un final que sí ha sucedido en la vida real. La película gira en torno a Jacob Singer, un veterano de la guerra de Vietnam que trabaja como cartero en Nueva York. Jacob está tratando de reconstruir su vida, pero su mente no se lo permite. Tiene recuerdos borrosos de su tiempo en la guerra, sufre terribles alucinaciones y parece estar perdiendo el control de la realidad. Ve criaturas demoníacas con rostros deformes, personas actuando de manera extraña y lugares que cambian sin previo aviso. Pero lo más inquietante es su confusión entre el pasado y el presente. A veces está con su novia, otras con su exesposa y otras con su hijo fallecido. Todo se entrelaza sin lógica, o al menos sin una lógica clara al principio. Jacob empieza a investigar si lo que pasa tiene relación con su tiempo en Vietnam. Unos compañeros de su pelotón también tienen síntomas similares y todos creen que algo les hicieron allá, como si hubieran sido parte de un experimento. Pero cada vez que se acerca a la verdad, algo lo arrastra de nuevo a ese torbellino de terror, de paranoia y desesperación. Y entonces llega ese giro, ese final, con el que entonces todo cobra sentido, todo cobra lógica. Jacob nunca se ha ido de Vietnam.
Toda la película es en realidad una representación de su mente mientras agoniza, después de haber sido gravemente herido por una bayoneta durante una emboscada. Todo lo que vimos, su vida, los demonios, las alucinaciones, incluso su búsqueda de la verdad, es parte de su lucha interna por dejar este mundo. Su médico espiritual, el quiropráctico Louis, quien irónicamente es el único que nunca aparece como monstruo, le dice una frase clave: si te estás aferrando a algo, ellos te lo arrancarán. Pero si has hecho las paces, los demonios se convierten en ángeles liberándote de la tierra. Y eso es exactamente lo que pasa. Jacob ve a su hijo Gabe tomarlo de la mano y llevarlo por una escalera blanca. La escalera de Jacob en referencia a la Biblia. Finalmente lo vemos morir en Vietnam, tranquilo, soltando todo. Y es que la escalera de Jacob no te asusta con jumpscares ni gritos, sino que te susurra al oído mientras hace que te cuestiones la muerte y lo que hay después de ella. Pero si ustedes quieren saber cuáles son los 7 casos reales de las películas de terror más perturbadoras, les dejo el video aquí.